Dicen que la traición más dolorosa no viene de extraños, sino de la sangre que llevas, que cuando quien te dio la vida te la quita, el dolor tiene un sabor que ninguna palabra puede describir. Que hay hombres que construyen castillos con sus manos solo para ver cómo sus propios hijos los derrumban, y que en esos momentos, cuando todo se pierde y la dignidad es pisoteada, Dios toma nota de cada lágrima y prepara una justicia que ningún tribunal humano podría dictar. Hoy quiero compartir contigo la historia de un hombre de 73 años que lo perdió todo por confiar en quien más amaba, que fue despojado de su casa, su tierra y su nombre por su propio hijo. Un hombre que terminó en un asilo olvidado, sentado en el último banco del patio, susurrando oraciones que nadie escuchaba. Pero lo que Dios hizo con ese dolor demostrará que Él ve traiciones que nadie más ve, que permite caídas que parecen finales pero no lo son, y que a veces el mayor milagro no es recuperar lo perdido, sino demostrar que ni la injusticia más cruel puede destruir una fe verdadera. Tengo un testimonio poderoso que compartir contigo hoy, pero necesito que me prometas algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, verás cómo Dios obra de formas misteriosas. Suscríbete ahora para no perderte ningún testimonio, que puede ser justo el mensaje que tu corazón necesita. Y déjame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que Dios respondió una oración cuando menos lo esperabas? Quiero conocer tu historia. Su nombre era Don Aurelio Santillán. Tenía 73 años y alguna vez, no hace tanto tiempo, tuvo una vida digna. Una vida que él mismo había construido ladrillo por ladrillo, sudor por sudor, año por año. Vivía en Zacatecas, México, en una casa sencilla pero bien cuidada en las afueras de la ciudad, rodeada de nopales y cielo abierto. Era un hombre alto a pesar de los años, con la espalda todavía relativamente recta, aunque el peso de la vida había comenzado a encorvarla. Su rostro estaba curtido por décadas de trabajar bajo el sol implacable de Zacatecas, con arrugas profundas como surcos en tierra seca. Tenía ojos color miel que alguna vez brillaron con orgullo, pero que ahora llevaban una tristeza tan honda que dolía mirarlos directamente. Su cabello era completamente blanco, cortado corto sin estilo particular, solo por practicidad. Tenía manos enormes, manos de trabajador, con callos gruesos en las palmas y dedos deformados por años de sostener martillos y hierros calientes. Manos que habían construido rejas, portones, barandales para medio pueblo, manos que nunca robaron. Manos honestas que ahora temblaban ligeramente cuando intentaba sostener cosas. Vestía siempre lo mismo desde que llegó al asilo. Pantalones de mezclilla desgastados, camisas de cuadros que habían visto mejores días y un suéter café con agujeros en los codos que se negaba a quitarse incluso en días calurosos. En el bolsillo del pecho siempre llevaba un reloj de bolsillo que no funcionaba, con la cadena oxidada pero el metal todavía brillante, donde lo tocaba constantemente. Don Aurelio había sido herrero toda su vida. No era rico, nunca lo fue, pero tenía todo lo que consideraba esencial para un hombre de bien. Una esposa fiel que lo amó durante 50 años, un hijo único en quien había puesto todas sus esperanzas y la certeza de que no moriría solo y olvidado en algún rincón. Tenía una casa construida con sus propias manos a lo largo de décadas. Cada ladrillo puesto con cuidado, cada viga soldada con precisión. Era su orgullo, era su legado. Pero hoy, don Aurelio ya no tenía casa, ya no tenía esposa, ya no tenía hijo, al menos no en el sentido que importa. Hoy vivía en un asilo público abarrotado, en un cuarto compartido con otros 5 hombres que olían a olvido y a muerte cercana. Y cada tarde se sentaba en el mismo lugar, el último banco del patio, junto a un árbol seco que nunca daba flores. Todo se derrumbó el año en que perdió a su esposa. Doña Isabel, la mujer que había compartido su vida desde que ambos tenían 20 años, la que había soportado años de pobreza sin quejarse, la que había criado a Mauricio con amor infinito, murió lentamente, demasiado lentamente, consumida por un cáncer que drenó no solo su fuerza vital, sino también los ahorros del matrimonio acumulados durante décadas. Los últimos 6 meses fueron una agonía.
hospitales, tratamientos que no funcionaban, medicinas caras que solo prolongaban el dolor. Don Aurelio vendió su camioneta vieja, vendió herramientas de su taller, vendió todo lo que tenía valor. No importaba, solo importaba que Isabel no sufriera, solo importaba estar a su lado. Don Aurelio sostuvo su mano hasta el último suspiro. Estaba con ella cuando sus ojos se cerraron por última vez en una cama de hospital fría. Le susurró al oído que la amaba, que la volvería a ver, que esperara por él. Y cuando ella partió, algo dentro de don Aurelio también murió. No todo, pero sí la parte que sabía cómo vivir sin ella. Después del funeral modesto, pagado con lo último que quedaba en el banco, don Aurelio regresó a la casa. Y la casa se volvió demasiado grande. Cada habitación gritaba su ausencia. La cocina donde Isabel preparaba tortillas a mano, la sala donde se sentaban a ver telenovelas por las tardes, el cuarto donde habían dormido juntos durante 50 años. Todo estaba lleno de fantasmas. Y el silencio era lo peor. Un silencio tan profundo que dolía en los huesos. Don Aurelio caminaba por la casa hablando solo, llamando a Isabel por costumbre, olvidando por segundos que ella ya no estaba. Y cuando recordaba, el dolor volvía fresco como el primer día. Fue entonces cuando su hijo, Mauricio, comenzó a acercarse más que nunca. Mauricio tenía 48 años y siempre había sido distante. Vivía en la ciudad, tenía sus propios negocios, su propia vida. Visitaba a sus padres en Navidad y cumpleaños, nada más. Pero después de la muerte de Isabel, comenzó a aparecer todos los días. Al principio, don Aurelio se sintió agradecido. Pensó que su hijo finalmente entendía el valor de la familia. Mauricio llegaba con comida preparada, pagaba la luz y el agua, se sentaba con su padre a conversar, hablaba de cuidado, de protección, de futuro, decía cosas que sonaban razonables, cosas que un hijo preocupado diría. Papá, ya no tienes edad para preocuparte por papeles, por bancos, por impuestos. Déjame ayudarte, déjame encargarme de todo. Don Aurelio escuchaba con el corazón lleno de gratitud. Su hijo lo amaba, su hijo se preocupaba, o eso creía. Las visitas se hicieron más frecuentes, y con cada visita, Mauricio traía documentos. Solo firma aquí, papá. Es para que yo pueda ayudarte con los trámites, es para proteger la casa, es para que no tengas problemas con Hacienda, es solo una formalidad. Y don Aurelio, que nunca había tenido mucha educación, que apenas sabía leer más allá de lo básico, confiaba. Porque un padre no desconfía de un hijo. Un padre asume que la sangre es sagrada, que quien salió de tus entrañas nunca te haría daño, que el amor es automático, garantizado, permanente. Don Aurelio creía eso con cada fibra de su ser, sin entender bien aquellos documentos escritos en lenguaje legal que parecía diseñado para confundir. Los firmó todos, uno tras otro, su firma temblorosa al final de cada página. Transferencia de la casa que había construido con sus manos, transferencia del pequeño terreno que había comprado con 100%, décadas de ahorro, transferencia de la cuenta bancaria donde guardaba lo que quedaba de toda una vida de trabajo honesto. Mauricio le explicaba cada documento con voz tranquila, usando palabras que sonaban importantes, pero que don Aurelio no comprendía completamente. Es para tu protección, papá, para que nadie te quite nada, para que todo quede en familia. Y don Aurelio asentía, firmaba, confiaba, porque era su hijo, su única familia, su sangre. 2 semanas después de firmar el último documento, Mauricio desapareció. Así de simple, así de brutal. Un día estaba ahí, al siguiente se había esfumado como humo. Don Aurelio llamó al teléfono de Mauricio. Sonó y sonó, pero nadie contestó. Dejó mensajes. «Mijo, ¿estás bien? Llámame». Nada. Fue a la casa de Mauricio en la ciudad, tocó la puerta durante 1 hora. Nadie abrió. Los vecinos le dijeron que hacía días que no veían a nadie. Pasaron 3 días, luego 1 semana. El miedo comenzó a crecer en el pecho de don Aurelio como tumor, maligno. Algo estaba mal, muy mal. Intentó ir al banco a revisar su cuenta. El cajero lo miró con lástima. «Señor Santillán,
esta cuenta fue cerrada hace una semana. Los fondos fueron transferidos. ¿Transferidos? ¿A dónde? El cajero señaló un documento. El nombre de Mauricio estaba ahí. Don Aurelio sintió que el piso se movía bajo sus pies. Pero es mi dinero. Yo solo firmé para que él pudiera ayudarme a manejarlo. El cajero negó con la cabeza. Según estos documentos, usted transfirió la propiedad completa de la cuenta. Ya no es suya. Don Aurelio salió del banco tambaleándose como borracho. Su mente no podía procesar lo que estaba pasando. Fue a la oficina de registro de propiedad. Esperó 3 horas para que lo atendieran. Cuando finalmente lo hicieron, las noticias fueron peores. La casa ya no estaba a su nombre. El terreno tampoco. Todo había sido transferido legalmente a Mauricio Santillán. Pero yo vivo ahí, dijo don Aurelio con voz que ya no reconocía como suya. Construí esa casa con mis manos. Es mía. El funcionario le mostró los documentos con su propia firma. Lo siento, señor, pero aquí está su firma. Usted transfirió voluntariamente todas las propiedades. Esa noche, don Aurelio no durmió. Se sentó en la sala de su casa, la casa que ya no era suya, mirando las paredes que había levantado, los pisos que había puesto, recordando cada momento de su construcción. Y lloró. Lloró como no había llorado ni siquiera cuando murió Isabel, porque esto era una traición de dimensiones que su mente no podía abarcar. 3 días después, tocaron a la puerta. Don Aurelio abrió esperanzado. Tal vez era Mauricio viniendo a explicar que todo era un error. Pero no era Mauricio. Era un abogado con 2 policías. Señor Santillán, soy el representante legal del propietario de esta vivienda. Tiene 48 horas para desalojar. Pero yo soy el propietario, intentó explicar don Aurelio con voz desesperada. El abogado negó con la cabeza. Ya no, señor. Según los documentos legales, esta propiedad pertenece al señor Mauricio Santillán. Él ha solicitado que desaloje inmediatamente. Si no lo hace voluntariamente, procederemos con desalojo forzoso. Don Aurelio fue desalojado como un extraño, como un invasor en la casa que él mismo había construido. Empacó lo poco que pudo en 2 maletas viejas, ropa, fotos de Isabel, el reloj que ella le regaló, nada más. Todo lo demás se quedó, los muebles, los recuerdos, la vida que había vivido ahí. Salió de su casa por última vez un jueves gris. Miró hacia atrás una vez. La casa se veía igual de siempre, pero ya no era suya, ya nada era suyo. Sin dinero en el banco, sin documentos que probaran quién había sido, sin familia que respondiera a sus llamadas. Don Aurelio caminó por las calles de Zacatecas sin saber a dónde ir. Durmió en la calle 2 noches. Comió lo que encontró en basureros. Un hombre que había trabajado toda su vida, que había sido respetado en su comunidad, reducido a mendigo por la traición de su propia sangre. El tercer día alguien le habló del asilo público. El asilo estaba en las afueras de la ciudad. Un edificio viejo de concreto gris con rejas oxidadas y ventanas rotas. Olía a olvido, a muerte lenta, a vidas que el mundo había decidido que ya no importaban. Don Aurelio entró con sus 2 maletas y lo que quedaba de su dignidad. Una mujer cansada detrás de un escritorio lleno de papeles lo recibió sin mirarlo realmente. ¿Nombre? Don Aurelio lo dijo con voz apenas audible. Familia. Don Aurelio se quedó callado. ¿Qué decir? ¿Que su hijo lo había robado y abandonado? La vergüenza era demasiado grande. No tengo familia, mintió. Lo llevaron a un cuarto compartido con otros 5 hombres. Literas viejas con colchones hundidos. Un baño compartido que no funcionaba bien. Ventanas con vidrios rotos tapados con cartón. Este era su nuevo hogar. Este era el lugar donde terminaría sus días. Don Aurelio puso sus maletas bajo la cama y se sentó en el colchón duro. No, lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Los días en el asilo no tenían nombre. Todos eran iguales. Despertaban a las 6. Desayuno a las 7. Avena aguada y pan duro. Luego nada. Solo sentarse y esperar. ¿Esperar a qué? Nadie sabía. Comida a la 1. Sopa insípida y tortillas frías. Cena a las 6. Más de lo mismo. Luces apagadas a las 9. Los otros residentes eran como don Aurelio, viejos olvidados por el Estado y por la sangre que llevaban. Algunos ya no hablaban.
Otros hablaban demasiado, repitiendo las mismas historias una y otra vez porque no recordaban haberlas contado. Algunos se orinaban encima y se quedaban así hasta que alguna enfermera sobrecargada los cambiaba. Algunos morían en la noche y nadie se enteraba hasta la mañana. Don Aurelio empezó a ocupar siempre el mismo lugar, el último banco del patio, junto a un árbol seco que nunca daba flores. Era un banco de concreto, frío e incómodo, pero era el lugar más alejado del edificio, el lugar donde podía ver el cielo abierto y recordar que una vez fue libre. Allí se sentaba todas las tardes. No hablaba casi nada, no se quejaba, no pedía ayuda. Los empleados del asilo comenzaron a llamarlo el abuelo mudo, porque pasaba horas sin decir una palabra. Pensaban que ya había renunciado a la vida, que era solo cuestión de tiempo antes de que se fuera como todos los demás. Pero don Aurelio no había renunciado. Solo estaba procesando, intentando entender cómo había llegado ahí, intentando reconciliar al hijo que amaba con el hombre que lo había destruido, intentando encontrar sentido en un mundo que de repente no tenía ninguno. Todas las tardes, sentado en ese último banco junto al árbol muerto, don Aurelio sacaba del bolsillo el reloj roto. El reloj que Isabel le había regalado en su aniversario número 25. Ya no funcionaba. El mecanismo se había roto años atrás, pero él lo llevaba siempre porque era lo único que le quedaba de ella. Sostenía el reloj en sus manos temblorosas, acariciando el metal gastado con los pulgares y murmuraba la misma oración cada día. Dios, no lo entiendo. No entiendo por qué pasó esto. No entiendo qué hice mal. Pero todavía estoy aquí. Todavía respiro. Todavía soy tu hijo. Así que debe haber una razón. No era una oración elaborada. No pedía venganza. No pedía justicia. No pedía que Mauricio sufriera. Solo pedía entender. Solo pedía fuerza para un día más. Solo pedía que Dios no lo abandonara como su hijo lo había abandonado. Los otros residentes, a veces se sentaban cerca y lo miraban con curiosidad. ¿Con quién hablas, viejo? Don Aurelio sonreía tristemente. Con el único que todavía me escucha. Algunos se reían, otros asentían. Todos entendían de alguna manera. Una tarde, mientras don Aurelio estaba en su banco con el reloj en las manos, se acercó un niño pequeño. Tendría unos 6 años, sucio y descalzo. Era el hijo de una de las cocineras del asilo, que a veces lo traía al trabajo porque no tenía con quién dejarlo. El niño miró a don Aurelio con ojos grandes y curiosos. ¿Qué es eso?, preguntó señalando el reloj. Don Aurelio lo miró y por primera vez en semanas sonrió genuinamente. Es un reloj, mijo. Un reloj que me regaló la mujer que amé. El niño se acercó más. ¿Funciona? Don Aurelio negó con la cabeza. No, está roto, como yo. El niño se sentó junto a don Aurelio sin pedir permiso. Mi papá también está roto, dijo con la honestidad brutal de los niños. Toma mucho y pega a mi mamá. Don Aurelio sintió una punzada en el pecho. Puso su mano grande sobre la cabeza pequeña del niño. Lo siento, mijo. Nadie debería pegar a nadie. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, el viejo y el niño, ambos rotos de maneras diferentes. ¿Crees en Dios?, preguntó el niño de repente. Don Aurelio miró al cielo. Sí, mijo, creo. A veces es lo único que me queda. Desde ese día, el niño venía a sentarse con don Aurelio cada vez que su madre lo traía al asilo. No hablaban mucho, solo se sentaban juntos. Don Aurelio le contaba historias de cuando era herrero, de las cosas que había construido. El niño escuchaba con fascinación, y por esos momentos ambos olvidaban su dolor. Don Aurelio comenzó a mirar a los otros residentes del asilo con ojos diferentes. Vio a un hombre que temblaba constantemente y no podía comer solo. Don Aurelio comenzó a ayudarlo, cortando su comida, sosteniéndole el vaso. Vio a una mujer que lloraba todas las noches. Don Aurelio se sentaba junto a su cama y le cantaba canciones viejas hasta que se dormía. Los empleados notaron el cambio. El abuelo mudo ya no estaba tan mudo. Todavía era callado, pero ahora ayudaba, ahora servía, ahora daba de lo poco que tenía. No tenía dinero, no tenía propiedades, no tenía familia, pero tenía tiempo.
tenía manos, tenía un corazón que a pesar de estar roto todavía podía amar. 6 meses pasaron en el asilo, 6 meses de rutina monótona, 6 meses de días sin nombre. Don Aurelio se había acostumbrado a su nueva vida, aunque acostumbrado no era la palabra correcta, más bien había aprendido a sobrevivir en ella. Todavía se sentaba en el último banco cada tarde, todavía sacaba el reloj roto, todavía oraba pidiendo entender, pero había dejado de esperar que algo cambiara. A los 73 años, con la salud declinando y el cuerpo cansado, don Aurelio había aceptado que probablemente moriría ahí, en ese asilo, en ese cuarto compartido, sin dignidad, sin justicia, sin nada. Había dejado de pensar en Mauricio obsesivamente. El dolor seguía, ahí constante como latido de corazón, pero ya no consumía cada pensamiento. Había aprendido a vivir con la traición como se vive con una enfermedad crónica. Nunca se va, pero aprendes a funcionar a pesar de ella. Una tarde de octubre, mientras don Aurelio estaba en su banco habitual, llegó una camioneta al asilo. Era inusual. El asilo nunca recibía visitas excepto familiares ocasionales que venían por obligación, nunca por amor. Bajó una mujer joven, no más de 30 años, con portafolio de cuero y expresión seria. Los empleados la recibieron con nerviosismo. Las visitas oficiales generalmente significaban inspecciones, problemas, más trabajo. La mujer se presentó como licenciada Gabriela Moreno, abogada voluntaria de una organización que ofrecía servicios legales gratuitos a adultos mayores en situación vulnerable. «Vengo una vez al mes», explicó al director del asilo, «para ver si hay casos donde pueda ayudar. Problemas con pensiones, herencias, abusos, ese tipo de cosas». El director se encogió de hombros. «Puede intentar, pero la mayoría aquí ya ni habla, y los que hablan nadie les cree». Gabriela pasó la tarde hablando con diferentes residentes. La mayoría no tenía casos legales, solo tristezas que ninguna ley podía arreglar. Estaba por irse cuando vio a don Aurelio en su banco del patio. Algo en su postura, en cómo sostenía ese reloj, la hizo detenerse. Se acercó despacio. «Buenas tardes, señor. ¿Puedo sentarme?» Don Aurelio la miró sorprendido. Hacía meses que nadie le pedía permiso para nada. Asintió. Gabriela se sentó y comenzó su presentación habitual. Don Aurelio escuchaba sin mucho interés. «¿Tiene algún problema legal en el que pueda ayudarle?», preguntó finalmente. Don Aurelio rió con amargura. «Licenciada, tengo muchos problemas, pero la ley ya decidió. Mi hijo se quedó con todo, y la ley dice que es legal porque yo firmé, así que no hay nada que hacer». Pero Gabriela se inquietó. Había algo en cómo don Aurelio describía la situación que no le cuadraba. «Cuénteme desde el principio, todo con detalles». Don Aurelio suspiró. No había contado la historia completa a nadie. Era demasiado humillante. Pero esta mujer parecía genuinamente interesada. Así que habló. Le contó sobre Isabel, sobre Mauricio, sobre los documentos que firmó sin entender, sobre cómo fue desalojado de su propia casa. Gabriela tomaba notas furiosas. Cuando don Aurelio terminó, ella estaba pálida. «Señor Santillán, ¿conserva algún documento? ¿Cualquier papel de los que firmó?» Don Aurelio recordó. «Sí, tengo copias. Mauricio me dejó copias. Dijo que era para mis archivos. Están en mi maleta». Fueron al cuarto compartido. Don Aurelio sacó de su maleta una carpeta arrugada con documentos. Gabriela los revisó uno por uno, y con cada página su expresión se volvía más seria. «Señor Santillán», dijo finalmente con voz temblorosa de rabia contenida, «esto no fue solo traición familiar, esto fue fraude legal. Estos documentos, algunos tienen información falsa. La manera en que están redactados, las cláusulas escondidas, esto fue diseñado para engañarlo. Y hay más». Señaló una fecha en uno de los documentos. «Mire aquí. Este documento dice que usted transfirió la propiedad voluntariamente en pleno uso de facultades mentales, pero está firmado apenas 3 días después de la muerte de su esposa. Cualquier juez razonable entendería que usted estaba en estado de vulnerabilidad emocional severa. Esto podría ser anulado». Por primera vez en meses, don Aurelio sintió algo parecido a la esperanza. Era pequeña, frágil, casi insignificante,
pero estaba ahí. ¿De verdad cree que hay algo que se pueda hacer? Gabriela asintió con determinación. No solo lo creo, voy a pelear por usted. Esto no va a quedar así. El proceso comenzó lentamente, muy lentamente. Gabriela presentó una demanda formal para anular las transferencias por fraude y aprovechamiento de vulnerabilidad emocional. Pero la ley es lenta, especialmente cuando proteges a un pobre contra alguien que ahora tiene recursos. Don Aurelio intentó no hacerse ilusiones. Ya había aprendido que la esperanza duele más cuando se rompe. Siguió su rutina en el asilo. Seguía sentándose en su banco. Seguía orando con el reloj en las manos. Pero ahora la oración era diferente. Dios, no sé si esto va a funcionar, pero gracias por enviar a alguien que se importa. Los meses pasaron. Gabriela venía cada 2 semanas a darle actualizaciones. El juez aceptó revisar el caso. Mauricio fue notificado. Tiene que presentar su defensa. Luego, Mauricio contrató abogados. Están peleando cada paso. Pero no nos vamos a rendir. Don Aurelio escuchaba todo con una mezcla de esperanza y terror. Parte de él quería recuperar lo que era suyo. Pero otra parte, la parte que todavía era padre, se preguntaba, ¿y si gano? ¿Qué pasa con mi hijo? A pesar de todo, a pesar de la traición brutal, don Aurelio no podía apagar completamente el amor que sentía, y ese amor que no moría lo atormentaba. Mientras tanto, algo que ninguno de ellos sabía estaba ocurriendo. Mauricio, el hijo que había robado todo, estaba cayendo. Las propiedades que robó a su padre las usó como garantía para préstamos enormes. Iba a invertir en negocios que prometían riqueza rápida. Todos fracasaron. Las deudas crecieron como tumor maligno. Los prestamistas comenzaron a acosarlo. Los socios que lo ayudaron a engañar a su padre lo abandonaron cuando vieron que no había más dinero que robar. Mauricio vendió la casa de don Aurelio para pagar deudas. Vendió el terreno, usó todo el dinero de la cuenta bancaria y aún así no fue suficiente. 1 año después de robar a su padre, Mauricio lo había perdido todo. Las deudas lo perseguían, los acreedores amenazaban, la presión lo estaba matando. Literalmente, comenzó a tener dolores en el pecho, ignoró las señales porque no tenía dinero para médicos, hasta que una noche, solo en un apartamento barato que era todo lo que podía pagar, colapsó. Lo encontraron los vecinos 3 horas después. Infarto masivo. Lo llevaron en ambulancia al hospital público, el mismo hospital donde, por coincidencia del destino o providencia divina, trabajaba como voluntaria legal la licenciada Gabriela Moreno. Gabriela estaba en el hospital ese día revisando casos de pacientes sin recursos cuando vio el nombre en la lista de admisiones: Mauricio Santillán. El apellido la hizo detenerse. ¿Podía ser? Revisó la información. Edad correcta. Dirección que coincidía con los documentos del caso. Era él, el hijo que había destruido a don Aurelio. Gabriela sintió una mezcla de emociones: rabia, curiosidad, algo que no podía nombrar. Fue a verlo. Mauricio estaba en una cama de hospital, conectado a monitores, pálido como papel. Se veía 20 años mayor que su edad real. El peso de lo que había hecho se leía en cada arruga de su rostro. Cuando vio a Gabriela, Mauricio cerró los ojos. Sabía quién era. «Viene a regodearse», murmuró. «Vine a entender», respondió Gabriela con voz fría. «Vine a entender cómo un hombre destruye a su propio padre, cómo duerme después de eso». Mauricio comenzó a llorar. No lágrimas manipuladoras, lágrimas de un hombre completamente roto. «No duermo», susurró. «No he dormido bien desde que lo hice. Cada noche veo su cara cuando lo sacaron de la casa. Cada noche escucho su voz preguntándome por qué». Gabriela quería odiarlo. Quería sentir satisfacción de verlo destruido, pero todo lo que sintió fue una tristeza profunda. «¿Por qué lo hizo?», preguntó. Mauricio se cubrió la cara con las manos. «Deudas, tenía deudas de juego, gente peligrosa. Me prometieron que si conseguía propiedades como garantía, me dejarían en paz. Pensé que podría arreglarlo todo y devolverle todo a mi padre después, pero las cosas se complicaron. Mintió, robó, destruyó a un hombre de 73 años que lo amaba incondicionalmente». La voz de Gabriela temblaba. Mauricio asintió. «Lo sé, y ahora lo perdí todo de todas formas. Las propiedades, el dinero, mi
Salud, todo. Era mi castigo. Dios me castigó. Gabriela se quedó callada un momento. Luego dijo algo que ni ella misma esperaba. Su padre ora por usted todos los días. Lo sabía, con un reloj roto en las manos. Ora pidiendo entender. No pidiendo que usted sufra, solo pidiendo entender. Mauricio sollozó con más fuerza. Dígale que lo siento, que sé que no sirve de nada, que no hay perdón para lo que hice, pero que lo siento. Gabriela lo miró durante un largo momento. Dígaselo usted mismo. Semanas después, el caso llegó finalmente a juicio. Gabriela había trabajado incansablemente, había recolectado evidencia, había entrevistado testigos que confirmaban el estado emocional de don Aurelio después de la muerte de Isabel. Había encontrado inconsistencias en los documentos. Había construido un caso sólido. El juez revisó toda la evidencia durante 2 días de audiencias. Don Aurelio asistió, sentado en la sala del tribunal con su ropa vieja, temblando. Mauricio no asistió. Seguía en el hospital recuperándose. El juez finalmente dio su veredicto. Todos los documentos firmados bajo fraude y aprovechamiento de vulnerabilidad emocional eran declarados nulos. Don Aurelio recuperó todo. La casa que ya había sido vendida tendría que ser recuperada mediante otro proceso, pero el valor de la propiedad sería compensado. El terreno volvía a su nombre. Los fondos de la cuenta bancaria, aunque ya gastados, tendrían que ser restituidos por Mauricio o mediante embargo de sus bienes. La justicia tardía pero real finalmente había llegado. Gabriela lloró cuando el juez dio el veredicto. Don Aurelio se quedó sentado en silencio, procesando. Había ganado. Después de un año de infierno, había ganado. Pero no sentía triunfo, solo un vacío extraño. Las semanas siguientes fueron de arreglos legales. La casa había sido vendida a terceros de buena fe, así que no podía ser recuperada directamente. Pero el valor total fue tasado y Mauricio fue obligado a pagar compensación. El terreno, que aún no había sido vendido, volvió inmediatamente a nombre de don Aurelio. El dinero de la cuenta bancaria, aunque gastado, fue compensado mediante embargo de los pocos bienes que le quedaban a Mauricio. No era todo, nunca sería todo, pero era suficiente. Suficiente para que don Aurelio saliera del asilo. Suficiente para que recuperara su dignidad. Don Aurelio compró una casa pequeña con el dinero de la compensación. No era la casa que él había construido con sus manos, pero era suya, legalmente, permanentemente. Tenía 2 habitaciones, una cocina sencilla, un patio pequeño. Era suficiente. El día que salió del asilo, los otros residentes se reunieron para despedirlo. El niño que se sentaba con él lloró. ¿Me vas a olvidar? Don Aurelio se arrodilló con dificultad y abrazó al niño. Nunca, mijo, nunca te voy a olvidar. Pero el mayor milagro aún no había sucedido. Estaba por venir. Una tarde, semanas después de mudarse a su nueva casa, don Aurelio recibió una llamada de Mauricio. Gabriela. Don Aurelio, Mauricio quiere verlo. Está en el hospital todavía. Dice que necesita hablar con usted. No tiene que ir si no quiere. Nadie lo juzgaría. Don Aurelio se quedó callado durante un largo momento. La parte racional de su cerebro le decía que no fuera, que Mauricio no merecía su tiempo, que la traición era imperdonable. Pero había otra voz, más suave, que le susurraba algo diferente. La voz que sonaba como Isabel. Sigue siendo tu hijo. Cuando pudo haber elegido la venganza, cuando pudo haber dejado que Mauricio se pudriera solo en ese hospital, don Aurelio hizo algo que nadie esperaba. Dijo que sí, dijo que iría. El día de la visita, don Aurelio caminó por los pasillos del hospital con las piernas temblando. Gabriela lo acompañaba. ¿Estás seguro?, preguntó. Don Aurelio asintió aunque no estaba seguro de nada. Entraron a la habitación. Mauricio estaba sentado en la cama, mucho más delgado, mucho más viejo. Cuando vio a su padre, comenzó a llorar inmediatamente. Lloró como un niño, como el niño que alguna vez fue antes de que la avaricia lo corrompiera. Papá, sollozó. Papá, lo siento tanto. Se bajó de la cama y cayó de rodillas en el piso. Sé que no hay perdón para lo que hice. Sé que te destruí, pero necesitaba decirte que lo siento, que era un monstruo,
que merezco tu odio. Don Aurelio miró a su hijo arrodillado en el piso. Vio al hombre quebrado. Vio el arrepentimiento real en sus ojos y sintió algo que no esperaba sentir: compasión. No justificación, no minimización del dolor, pero compasión. Se acercó despacio y puso su mano grande en la cabeza de Mauricio. «Me quitaste todo», dijo con voz firme. «La casa que construí, el dinero que ahorré, la dignidad que protegí toda mi vida. Me quitaste todo, y menos a Dios». Mauricio levantó la vista con ojos rojos. «Y Dios fue suficiente», continuó don Aurelio. «Dios me sostuvo cuando tú me soltaste. Dios me vio cuando tú me hiciste invisible. Dios me devolvió lo que tú robaste. No te perdono porque lo que hiciste está bien. Te perdono porque guardar odio me mataría más que vivir en ese asilo». Mauricio abrazó las piernas de su padre y lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Don Aurelio también lloró, no de alegría, no de reconciliación completa, sino de soltar, de dejar ir el veneno del rencor que estaba matándolo lentamente. Meses después, don Aurelio tomó una decisión que sorprendió a todos. Transformó su casa en un hogar de acogida para ancianos engañados y abandonados por sus familias. Era algo inédito en la ciudad, un lugar donde hombres y mujeres que habían sido traicionados podían vivir con dignidad. No era grande, solo podía albergar a 4 personas además de él, pero era real, era funcional, era necesario. Usó parte del dinero de la compensación para adaptar la casa, para comprar camas decentes, para equipar una cocina donde pudieran cocinar juntos. El primer residente fue un hombre de 80 años cuya hija lo había abandonado en un hospital. El segundo fue una mujer de 75 años cuyos hijos la habían despojado de su pensión. Uno por uno, don Aurelio los acogió. Les dio no solo refugio, sino familia. Gabriela ayudó a establecer el proyecto legalmente. Consiguió donaciones pequeñas de negocios locales. El caso de don Aurelio había tenido repercusión en los medios locales. La gente conocía su historia y muchos querían ayudar. El asilo público donde don Aurelio había vivido también comenzó a recibir apoyo. Gabriela y su organización empezaron a visitarlo regularmente, ofreciendo servicios legales gratuitos a los residentes. Se formó un comité ciudadano para mejorar las condiciones. Las cosas comenzaron a cambiar lentamente. El último banco del patio donde don Aurelio se sentaba todas las tardes quedó vacío. Nadie más lo ocupó. Se convirtió en un símbolo silencioso de que las cosas podían cambiar, de que el olvido no era permanente, de que Dios veía incluso a los que el mundo ignoraba. Don Aurelio ya no se sentaba en ese banco, ahora se sentaba a la mesa en su propia casa, rodeado de vidas que, como la suya, habían sido destruidas pero que Dios estaba reconstruyendo. Cocinaban juntos, oraban juntos, se reían juntos, habían encontrado familia en el lugar menos esperado. Mauricio fue dado de alta del hospital semanas después. No tenía a dónde ir. Las deudas lo perseguían. Los amigos lo habían abandonado. Estaba completamente solo. Don Aurelio hizo algo que nadie entendió. Le ofreció quedarse en el cuarto extra de Minoncintus, la casa. No fue reconciliación instantánea. Fue doloroso, incómodo. Mauricio trabajaba ayudando con la casa, haciendo reparaciones, limpiando. No como hijo, sino como penitente. Don Aurelio no fingía que todo estaba bien, pero le dio una oportunidad de redimirse. Y finalmente don Aurelio entendió algo que cambió su perspectiva para siempre. Sentado en el patio de su casa nueva, con el reloj de Isabel en las manos, don Aurelio miró al cielo y entendió: Dios ve traiciones que nadie más ve. Ve el dolor oculto, ve las lágrimas nocturnas, ve cada injusticia aunque los tribunales la ignoren. Dios permite caídas que parecen finales pero no lo son. Permite que toquemos fondo para que aprendamos que solo Él es el fundamento real. Dios devuelve más que bienes, devuelve dignidad. No solo recuperó propiedades, recuperó su nombre, su valor, su propósito. Y a veces, el mayor milagro no es recuperar todo lo perdido, sino demostrar que ni la injusticia más cruel puede destruir una fe verdadera. Porque la fe que sobrevive a la traición
es la fe más pura que existe. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te puso frente a esta historia porque necesitabas escucharla. Ahora quiero que hagas algo por mí. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estas historias que alimentan el alma. Y en los comentarios, escribe de qué país eres y cuéntame, ¿qué te dejó este testimonio? ¿Hay algo en tu vida que necesites entregar a Dios hoy? Comparte tu oración, tu dolor o tu alegría. Aquí somos una familia y tu historia importa.